Les voy a contar de un trabajo que tuve, pero que me duró un solo día. Yo fui encuestador de productos lácteos. Me dieron un chalequito como este, mi lapicero, mi tablita, la hoja con las preguntas y arranque. Primera casa. Buenas, sí, mire, para hacerle una encuesta acerca de productos lácteos, la vaca feliz. Ay, adelante, me trataron muy bien, me dieron juguito, me senté a hacer las preguntas. Sí, aquí consumen quesito. Sí, ¿cuántas veces a la semana? Una vez, ok. ¿Entre cuánto se consume el quesito? 9. Uy, un quesito entre 9. ¿Qué sabor de yogur prefieren? Me lo tocó, listo. Uno iba llenando los cuadritos. Al final tenía que entregar todas las respuestas con la información. Uno no analizaba los datos. Eso ya lo hacían en la empresa, que hacían los cálculos, procesaban la información y ahí se daban cuenta si necesitaban de pronto aumentar la producción de leche o incluir un nuevo producto. Al final del día me preguntaron, bueno, ¿y cuántas encuestas hizo hoy? Yo dije, una. Me dijeron, no venga al día siguiente. Ok, hace poco iba caminando por la calle y vi a una señora que estaba haciendo una encuesta sobre margarinas. Yo dije, le voy a ayudar, pero ella ya no tenía tabla, no, ya tenía tablet y en el mismo dispositivo dejaba toda la información. Ya no tenía que llegar a la casa a transcribirlo en un Excel, sino que quedaba en el sistema y lo leían en la empresa para saber los datos que tenían que analizar. Pero las encuestas no son la única fuente de datos para analizar. ¿Qué son los datos? ¿Para qué analizarlos? ¿Qué es análisis de datos? Analítica de datos es básicamente una serie de procesos que nosotros hacemos de limpieza y análisis de datos para extraer información valiosa que sirvan para tomar decisiones importantes a nivel de empresa, por ejemplo. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos sobre la analítica de datos. Señor, ¿lo podemos incluir en nuestra base de datos? Es una pregunta que nos han hecho a todos alguna vez en la vida en algún almacén. Y no siempre es para mandarnos un regalo el día del cumpleaños. Todos los datos sirven para algo. Cuando llenamos un formulario para meternos en una página web o cuando dejamos nuestros datos para ingresar a una red social. Datos, ceros, unos, números. Pero, ¿qué es un dato? Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dato: título de alta dignidad en algunos países de Oriente. ¿Ah? Qué raro. O sea, ¿qué le puede decir una amiga a la otra? Ve, te voy a presentar un datazo. No creo que sea esa acepción. Esta sí. Dato: antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Representación de una información de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador. O sea, información para llegar a una deducción. Así como en la cédula, que si vemos los datos sabemos cuánta edad tiene la persona, o la foto de la cédula, que nos sirve para saber cómo lo ha tratado la vida a esa persona. Pero en la analítica de datos, las deducciones son mucho más complejas. La analítica de datos sirve en la actualidad para tomar decisiones más informadas, o sea, tomar decisiones que no se basan en tu intuición, sino que se basan en lo que los datos te están diciendo, en lo que los comportamientos pasados te ofrecen para decir como, bueno, esto se comportó de esta manera o en mis ventas hubo esta tendencia o este comportamiento y yo puedo utilizar ese conocimiento, esa información para en el futuro tomar esa decisión de manera más acertada. Puedes, por ejemplo, analizar imágenes, puedes analizar texto, puedes analizar audio y eso siguen siendo datos que podemos procesar dentro de la analítica de datos y extraer información muy valiosa de ella que sirve para una infinidad de aplicaciones en nuestras vidas cotidianas. La medición, la analítica nos permite mostrarle a las personas qué es lo que está pasando con la energía de una forma más amigable. Cuando uno no conoce muy bien el consumo de energía de los elementos y uno quiere conocerlo, pues es necesario un medidor de energía. Ese es el medidor COIA. En el medidor contamos con dos antenas, una utilizada pues para un sistema de comunicaciones que está pensado para las redes IoT, donde enviamos los datos por una plataforma. La otra antena está pensada en Wi-Fi, ¿cierto? Porque digamos que no en todas las ocasiones vamos a tener la conexión de la red de comunicaciones que estamos desarrollando para IoT. Nosotros lo que queremos hacer es comenzar a dar más conciencia a las personas de que
digamos, el conocimiento de la energía y el conocimiento particular de sus equipos de consumo energético pueden permitir y pueden hacerlos más eficientes y finalmente puede traer un beneficio muy importante que es el ahorro económico. Muy simple, se los puedo enseñar con un montaje que tenemos acá en el laboratorio. De este lado tenemos un contador de donde sacamos pues la energía, actualmente se utiliza por fines prácticos. Es algo tan simple como conectar el dispositivo con la medida de tensión, conectar los transformadores de corriente y para poderlo visualizar pues lo utilizamos actualmente en un ordenador. La analítica de datos, como lo mencionas precisamente, tiene mucho que ver con matemáticas, tiene mucho que ver sobre todo con estadística. La estadística es un área del conocimiento derivada de las matemáticas que estudia conjuntos de datos numéricos para hacer deducciones basadas en cálculos. Hay una rama de la estadística que se encarga de escribirlos solamente y otra que se encarga como de generar conocimiento a partir de ellos, de generar inferencias a partir de ellos. Todo lo que tiene que ver con analítica de datos es de esta rama que se encarga de generar inferencias o, digamos, detectar tendencias o patrones en los datos. Y esto es de muchas décadas atrás. John Ground era un comerciante de tejidos inglés que por azares del destino tuvo acceso a los boletines de mortalidad que registraban semanalmente las causas de las muertes en Londres. Este comerciante se dedicó a analizar los datos de los boletines para investigar factores biológicos y socioeconómicos de la mortalidad. Analizar los datos dejados por los muertos le permitió hacer algunas predicciones de utilidad para los vivos, como construir modelos para los sistemas de seguros. 2 siglos más tarde, un matemático y pensador británico se interesó por la estadística en la matemática y se propuso investigar sobre la aplicación de los métodos estadísticos en la biología. Alguna vez dijo: hasta que los fenómenos de cualquier rama del conocimiento no hayan sido sometidos a medida y número, no se puede decir que se trata de una ciencia. Además de sus aportes a la estadística, era un libre pensador y por eso es el fundador de la bioestadística y del Men and Women's Club, un espacio de libre discusión entre hombres y mujeres. Mientras que Pearson se convertía en profesor de matemáticas del King College, Herman Hollerith, un funcionario de la Oficina de Censo de los Estados Unidos, consideró poco eficiente el método manual implementado en el censo de 1880. Al analizar las preguntas del censo, observó que muchas de ellas podían contestarse con un simple sí o no. Se ideó una tarjeta a través de la cual podrían contestarse las preguntas por medio de una perforación. A la tarjeta le siguió un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas. Luego de patentar su máquina en 1884, le hizo algunas mejoras. El censo de 1890 se hizo con esta máquina, logrando en pocos meses el análisis de información que tardaba varios años. El matemático Carl Pearson fundó la bioestadística. A ver si alguno me responde esta pregunta. ¿Cuántos censos se han realizado en Colombia? 24, muy bien. El primero fue en 1770, cuando todavía éramos colonia española. En ese momento aún no existía el tabulador electromagnético de Herman Hollerith y por eso se demoraron mucho en hacer los datos. Cuando supieron cuántos eran, se dieron cuenta que habían 500.000 habitantes. En 1825 se realizó el primer censo como república. Ese dio como resultado 2,5 millones de habitantes. En ese momento tampoco estaba el tabulador electromagnético de Herman Hollerith y no se hablaba aún de analítica de datos. En el censo del 93 pusieron unas calcomanías que eran tan difíciles de quitar que todavía hay puertas que tienen esas calcomanías. Y en el censo del 2018 ya no existía el tabulador electromagnético de Herman Hollerith, ya lo habían cambiado por computadores para analizar toda la información, que cuántos somos, que dónde estamos, que cómo vivimos. Ese dio como resultado que éramos 48 millones de habitantes. Y si uno quiere saber más información, la puede consultar toda en la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE.
porque digamos es una tendencia muy actual, porque digamos hasta ahora es que escuchamos mucho los términos de científico de datos, de inteligencia artificial, todas estas cosas que quizás hace inclusive 10, 20 años eran muy poco comunes, y es precisamente porque hay una serie de avances tecnológicos que han acompañado el desarrollo de la analítica de datos, que son necesarios también para que pudiera tener como esta revolución que ha tenido hasta ahora, específicamente el desarrollo de los computadores, el desarrollo de los procesadores, para hacer la clase de cosas que podemos hacer hoy en día con analítica de datos. Y vamos a hacer una pequeña muestra, pues, como en tiempo real, de qué pasa cuando se enciende un elemento. Voy a proceder a prender el aire para que puedan ver. Se puede ver cómo las líneas, los datos de potencia activa y reactiva suben. En ese momento el aire está como en lo básico. Justo en este instante se acaba de prender la carga más grande del aire, la que genera unos picos en potencias bastante altos, pero se puede observar los dos estados. Mientras no estaba prendido, se prendió el ventilador, lo básico, y ahorita se enciende el aire acondicionado, que es lo que más consume energía. Las gráficas de las diferentes variables energéticas se ven que fueron alteradas por el consumo que genera el aire. Esto lo podemos ver en tiempo real en el ordenador, pero la realidad del dispositivo que nosotros tenemos es que se vean en un servidor y que se vean a través de una app. Acá en pantalla nosotros, pues, principalmente está una ventana donde se ven una lista de dispositivos. En este caso lo tenemos seleccionado en el día de hoy. Tenemos aquí un simulador de Android, que es un celular que tengo virtual en el computador, y ahí está instalada la aplicación de la que estamos hablando. Entonces, dentro de Quoia tenemos las gráficas de las burbujas, que muestran, mientras más grande sea la burbuja, mayor es el consumo. Aquí muestra que la chocolatera entonces ya ha consumido 0.2 kilovatios hora hoy. Ya aquí en la parte gráfica tenemos un historial de cómo se ha comportado la potencia hoy, y tenemos una posibilidad de verla en tiempo real. Entonces, si en este momento en tiempo real empieza a recopilar los datos como los que estaba mostrando Joan atrás, y ahí, por ejemplo, se acaba de emprender un aparato en ese medidor, y empieza a contar para estas estadísticas que tenemos del dispositivo. Entonces, aquí se mantiene, y tenemos una ventana de 60 segundos en esta gráfica de tiempo real. Cada persona puede llevar un seguimiento de qué está consumiendo, cuándo está consumiendo y cuánto está consumiendo. Entonces, como tal, el medidor es un sistema no intrusivo, entonces nosotros no tenemos control sobre nada, pero podemos verlo, y la persona que esté viendo los datos puede tomar la decisión de qué hacer al respecto. El científico de datos es el que se encarga de, en este caso, de decirle a la máquina qué hacer, ¿cierto? O sea, hay muchas maneras de analizar datos, hay muchos modelos diferentes, muchas técnicas diferentes, y eso el computador no te lo va a decir. Eso lo decido yo. Decido cómo procesar mis datos, qué preprocesamiento hacerles, cómo limpiarlos, porque los datos normalmente tienen un montón de, digamos, por decirlo así, como contaminación o incongruencias, inconsistencias. Por ejemplo, cuando llenas un formulario de compra, por ejemplo, y te piden la fecha, las personas llenan la fecha de maneras muy diferentes. Entonces yo tengo que primero tenerlas todas de la misma manera para poderlas procesar, porque si no el computador no lo va a entender, porque un computador no entiende fechas, no entiende nombres, no entiende imágenes, entiende solamente números. Entonces, a través de la analítica de datos es que nosotros podemos, por ejemplo, detectar fallas en piezas, o por ejemplo detectar cuando un cultivo o una planta está como con síntomas de estar enferma o algo, para temas de, por ejemplo, sanear un cultivo, inclusive antes de que el ojo humano lo pueda detectar. Digamos que hay modelos que nosotros podemos crear que hacen que el computador tenga una mayor capacidad, digamos al meterle una foto de la planta o de lo que sea, que tenga una capacidad de discriminación inclusive más aguda que la que puede tener nuestro ojo humano, y eso es una cosa muy impresionante porque esto te da un rango de aplicaciones muy amplio. Ya se dice que el Big Data será en el siglo XXI lo que fue el petróleo en el siglo XX, aunque hay algunos que todavía le encuentran más sentido a la explotación de hidrocarburos que al análisis de datos. Lo cierto es que la generación de datos se duplica cada año y está cerca de llegar a 40 zettabytes. ¿Habían oído hablar de eso? Yo no. Tenía entendido que kilobyte era 1000, mega era 1.000.000, tera era un 1 con 12 ceros, y ahora zettabytes son 21 ceros. O sea, millones de millones de millones. O sea, trillones. Para que se hagan más o menos una idea.
todo el contenido de Internet en el año 2015 cabía en 8 zettabytes. Si existiera una USB de 8 zettabytes, se podía meter ahí todo Internet, pero ahora está cerca de llegar a los 40 zettabytes. Toda esa información para analizar, para explotar y para sacar recursos de ella, así como se ha hecho con el petróleo. La información puede ser muy útil, sobre todo para industrias y para naciones, porque a partir de ella pueden planificar, recolectar, analizar y predecir. Mejor dicho, tener el poder. I got the power. En décimo, en clase de trigonometría, le pedían a uno la calculadora científica. Yo tuve porque me la prestaron, pero eso no hizo sino estorbar en esa maleta, porque ni la usé, la devolví intacta. Pero una cosa que sí le hizo mucha ilusión a uno fue cargar el diccionario de inglés y español. Uno pensaba que con solo comprarlo ya se iba a volver bilingüe y ¿qué va? Vamos a ver si le doy algún uso. Por ejemplo, en inglés, data, sing, datos. Ok. Por eso el Big Data habla de muchos, muchísimos, demasiados datos. Y lo importante no es la cantidad de datos, sino saber qué hacer con ellos. Analítica de datos, que tiene muchas otras opciones, además del apoyo en decisiones a la industria, el comercio, hacer censos o traducir palabras de inglés al español. Otro ejemplo es el procesamiento de texto, digamos los motores de traducción, el motor de traducción de Google está hecho con analítica de datos y todo eso hace que a través de analítica es como que hacemos que el computador entienda o tenga un conocimiento entre comillas, porque un computador como tal no tiene conocimiento, pero es como si artificialmente lo tuviera. Esto es un ambiente doméstico donde los datos son chocolatera, televisor, licuadora, plancha, pero en un ambiente industrial. Entonces ya tendríamos aires acondicionados, planta de pinturas, motores, y si un motor está consumiendo más de lo que debería consumir porque ellos tienen una placa donde especifica cuánto debería consumir, tal vez está algo malo. Entonces también puede servir para mantenimiento preventivo. Nosotros con el sistema que tenemos y al una empresa tener la medición que nosotros tenemos al día siguiente, al que tiene una anomalía, por ejemplo, de ese estilo, podría saberla y a los 2 días podría corregirla. No tiene que esperar 2 meses a que llegó la factura con la multa para poder corregir una situación de esas. Eso se traduce en plata. Es el hecho de que nosotros aquí estamos viendo en tiempo real, con nada prendido, que está consumiendo alrededor de 230 kilovatios hora. Eso en una empresa, pues esto es una casa con 230 kilovatios hora, listo, pero en una empresa eso es mucho mayor. Y si nosotros sabemos en una empresa que está consumiendo tanto todo este tiempo, empezamos a detectar qué clase de dispositivos están conectados todo el tiempo a todas horas y así poder empezar como a disminuir consumos innecesarios y a ahorrar dinero. Al tener la información nos empoderamos para que podamos dimensionar la oportunidad. Cuando vos medís, sabes que tenés oportunidades de mejora. Entonces eso nos permite decirle a la empresa, venga, ya logramos medir, usted está consumiendo de esta forma, a través de la inteligencia artificial podemos encontrar puntos de eficiencia energética y finalmente eso nos lleva a nuestro objetivo final, que es tener ahorros energéticos importantes. Hace poco compré una silla para trabajar, porque a esta edad ya la espalda no aguanta la silla del comedor, sobre todo si cuando uno se para lo acompaña de un ¡ay! El lumbago.
La compré por internet y a partir de ahí me empezaron a llegar promociones de sillas de todos los colores, tamaños y precios. Incluso la silla que había comprado con un 50% de descuento. Eso ya no me gustó. También merqué por internet. La primera vez, bien, normal. La segunda vez me ofrecían los productos que ya había comprado y otros parecidos. Era como cuando uno iba donde el tendero y él decía, ya le tengo aquí el quesito que le gusta. O ya sé que a usted le gusta mucho el chocolate, llegó uno muy bueno para que lo pruebe. O sea, el tendero analiza las compras de sus clientes, guarda esa información en la memoria y la utiliza en el momento más preciso, con las cosas que uno no está viendo en la vitrina. La analítica de datos es capaz de conocer las preferencias de consumo de una persona para ofrecerle los productos que le puedan interesar. Todo lo que hagamos en internet es información útil para alguien. Digamos que muchas de las cosas que nosotros hacemos con nuestros celulares, por ejemplo, son aplicaciones de la analítica de datos. Básicamente, muchas de las interacciones en redes sociales tienen una componente importante de analítica de datos. Por ejemplo, en Facebook, los tags, cuando tú etiquetas a una persona o él te recomienda propiamente como etiquetar a un amigo tuyo, eso por detrás es analítica de datos aplicada al reconocimiento facial. Cuando tú le hablas al celular, el hecho de que él pueda transcribir tu voz, escribir en la pantalla lo que tú estás diciendo para entender eso, es un ejemplo de procesamiento de audio para identificar primero la voz de una persona y poder convertir eso en texto, y el hecho de que luego te pueda responder es otro ejemplo también de que tú le pases un montón de información de texto, él pueda comprender el lenguaje y luego pueda generar lenguaje que sea como acorde al mismo que tú estás hablando para que tú lo puedas entender. La analítica de datos me sirve para taguear a mis amigos en redes sociales, para traducir una palabra o una frase desde plataformas digitales sin usar el diccionario o para dictarle al celular y que él escriba por mí. Es útil para el comercio en sus estrategias de venta, aporta a la optimización de energía y le brinda información importante a industrias y naciones, incluso desde satélites. El satélite SpaceNode de la China toma 2.200 millones de datos por segundo de 6.000 fábricas. El satélite orbital InSight proporciona información sobre fábricas de acero en India y China basado en el calor emitido por sus hornos. Ese mismo satélite ayuda al Banco Mundial haciendo cartografía de las zonas de pobreza con sus imágenes satelitales. La analítica de datos también puede prestar un servicio social al obtener y analizar información que permita mejorar la calidad de vida de las personas. Prueba de ello, todas las aplicaciones que se utilizaron para mitigar la pandemia del COVID-19, pues procesan información que permite a los gobiernos tomar decisiones durante la coyuntura. Y eso me parece muy bonito porque las aplicaciones que tiene pueden mejorar si se aplica y se enfoca bien a cualquier entorno, desde las empresas hasta el desarrollo social. El mundo sin la analítica de datos, pues básicamente desde mi punto de vista sería muy similar al mundo que teníamos hace 20 años más o menos, en el que no teníamos celulares inteligentes, por ejemplo, en el que cuando queríamos traducir algo lo hacíamos más fácil con un diccionario o traduciendo palabra por palabra en un motor de búsqueda en vez de preguntarle a Google que me traduzca un texto entero a otro idioma cualquiera. En general en el que no tendríamos muchas facilidades de nuestra vida cotidiana de las que ahora disponemos. El desarrollo de la analítica de datos y sus múltiples aplicaciones han sido posibles gracias a quienes se han atrevido a pensar diferente. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.